al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Vamos a entrarle con el tema y quiero conocer sus perspectivas generales sobre el evento de hoy. Empecemos con el evento de hoy, la reforma eléctrica en el Monumento a la Revolución. Se da justo en el mismo lugar en donde se da la marcha antifrena de hace unos días. Claramente con muchas más personas, digo, tampoco es como, no tenemos que ser ingenieros. No es difícil llegar a esa conclusión, pero ¿qué significa? ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo vieron el evento? ¿Desafiaron al INE? ¿No hubo desafío al INE? Empiezo contigo, mi querida Steph, porque tú estuviste ahí, en el lugar de los hechos. Pues muy diferente, obviamente. Digo, aparte de la gran cantidad de gente que hubo en el evento de hoy y que no hubo en el evento del domingo, pues sí, definitivamente ese número de personas sí determina también pues para dónde van las cosas, ¿no? Y quiénes están con el pueblo, quiénes están con los mexicanos y quiénes no están con los mexicanos. También ver qué tipo de personas son las que acudieron a cada una de estos eventos. Por ejemplo, el domingo pues sí vimos un tipo de personajes que no tenían muy claro a qué iban. Me queda muy claro que lo único que tenían bien fundamentado era que le decían al presidente que pues acababa y se iba, y en cambio tenemos personas en este movimiento que hubo el día de hoy, pues había gente de todo tipo. O sea, había personas, me emocionó mucho ver, pues había hasta tractores, había hasta tractores de uno de los lados del monumento, con gente de los ejidos, de Mixqui, o sea, había de todo tipo de personas, había campesinos, había obreros, había gente pues que literal que trabajan alrededor y fueron y estuvieron ahí con sus mantas, o sea, hubo absolutamente de todo, de todos los gremios, y ahí es donde vemos, ¿no? ¿Quién está con quién? Y aquí vemos que pues, aunque a los opositores no les guste, la gente sigue estando con Andrés Manuel y siguen estando con este movimiento de la Cuarta Transformación, a diferencia de las personas que acudieron este domingo. En primera, de una manera muy despectiva, por ahí hubo una youtuber que hizo un video, hizo varios videos, y ves cómo se dirigen, cómo están agresivos. O sea, la diferencia es abismal, el tipo de personajes que acuden. También uno de los personajes que estuvo fue Cuadri, y diciendo cosas que ni siquiera tienen fundamento y no tienen para dónde van, defendiendo al INE. No tienen razón del por qué defienden al INE ni para qué. No hay razón porque la reforma eléctrica que está proponiendo el presidente Andrés Manuel tiene que ver más hacia estos tornillos que hay que ir cerrando, esos candados que hay que ir cerrando, que como toda institución, el INE es una institución que también es perfectible y que cada 6 años y cada cierto periodo hay reformas políticas. Yo no sé por qué ahorita se están rasgando las vestiduras y muy preocupados si estas reformas políticas electorales es cada sexenio, cada 3 años. Entonces no deberían de preocuparse. Por el contrario, si son tan demócratas, pues esa es la oportunidad de si no quieren al presidente, pues ir a votar en contra del presidente para que se vaya. Pero como saben que no les va a dar los números, no les va a dar para sacar al presidente, mejor están invitando a no salir a votar. ¿Qué tipo de demócratas son esos que no quieren la participación ciudadana de los mexicanos? Ok, creo que ese es un buen punto, creo que es un buen punto que no quieren la participación de los mexicanos. No son dos llamados, el llamado es o participan en la revocación de mandato y el otro llamado es abstención y supuestamente son los demócratas. Mi querido Fer, ¿cuál es tu lectura de este evento? Y hagamos también esta comparación. ¿Se está defendiendo al pueblo o qué se defiende en estos días? ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que estamos en un panorama similar a la década de los 60 con el presidente López Mateos. Si nosotros recordamos, López Mateos fue quien pues nacionalizó la industria eléctrica en este país. Era un ciclo, digamos, progresista de la revolución, que de cierta manera desembocó una serie de repercusiones dentro del empresariado y con ellos pues, sus representantes a través de las cámaras, pero también dentro del ámbito de la izquierda en México, ¿no?
Creo que es una situación análoga, no es similar, porque evidentemente los actores sociales son distintos, pero ciertamente yo la primera lectura que vería a partir de esta remembranza que hago hacia el pasado con López Mateos es una disputa clara del espacio público, sus recursos, la narrativa que se está disputando entre la izquierda y la derecha. Cierta parte de la izquierda, o sea, no estamos hablando de la izquierda marxista, ¿no? Sino la izquierda que desemboca de la corriente democrática, ¿no? De Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, ciertamente a primera vista, porque tengo 2 puntos más para desarrollar respecto a este punto, pero ese primer punto es importante. O sea, tanto la marcha que hubo el fin de semana y respecto a esta, creo que es una clara muestra de cómo están confrontados ciertos actores que se representan o digamos que se identifican con el sector de la derecha en México, y hoy vimos claramente cómo la izquierda institucional, pues vía el Morena, pues está tratando de echar a andar una reforma que para el presidente López Obrador es sustancial, en primer lugar, para echar a andar estos intereses nacionalistas que que configuran parte de su política de gobierno y también pues parte de la narrativa que están defendiendo, ¿no? Yo partiría por ahí primero y ya después desarrollaría otras 2 cosas que tienen que ver con la parte del interés geopolítico de Estados Unidos y quizás desarrollar un poco más la parte del presidente López Mateos, porque tiene muchas similitudes, ¿no? Edwin, ¿cuál es tu lectura? Vaya, yo sé que tú tienes mucho que decir, ya te veo así como de, espérenme tantito, ahí les voy. Vas, échale. Pues, ¿qué se puede decir? A ver, evidentemente esto fue también una muestra de apoyo al titular del Ejecutivo. Yo también quisiera irme más atrás de la historia todavía. Es un momento casi como cuando se nacionaliza la industria petrolera, ¿no? Y es un momento porque al día de hoy lo que también se está hablando es la nacionalización de lo que va a ser probablemente uno de los minerales más importantes para el desarrollo de tecnología en un futuro, ¿no? Así como el petróleo fue el que alimentó la maquinaria industrial durante el siglo XX y lo sigue haciendo, pues va a ser el litio el que va a alimentar la industria de lo que queda del siglo XXI, ¿no? Entonces yo sí veo un símil entre eso y también ¿cómo te puedo decir? Veo mucha presión internacional también, como lo dijo Fernando, o sea, no por nada ha estado aquí Quedo y Ken Salazar hablando con Andrés Manuel, porque saben que el momento geopolítico es complicado, es complejo. Y bueno, de las marchas en cuanto tal, me gustó ver que, bueno, la izquierda, digamos, institucional o en el gobierno marchó, pero también mucha gente de la que podríamos llamar ultraizquierda, vi sindicalistas, vi de todo, ¿no? Y bueno, de la otra marcha, ¿qué podemos decir? Son pocos, pero son muy agresivos. Con esta gente no hay que andarse por las ramas, hay que decirles lo que son unos fascistas. Los vi más agresivos de lo de costumbre, que ya es decir bastante. Y también quisiera decir algo importante, que es lo del litio ya se demostró tan importante en el documental que emitió Don Peviento, en el que participó una profesora que entiendo trabaja en mi universidad, que hasta Ernesto Ledesma y la profesora sufrieron en carne propia amenazas de muerte, ¿no? Así de importante es la industria del litio, así de grande puede ser aquí en México, y así de grande es el desconocimiento en el que nos quieran mantener, los que no les conviene que se sepa que aquí hay litio y que se puede aprovechar. Entonces, pues con eso quiero comenzar. Y bueno, de lo de la OEA, pues ya al Ministerio de Colonias yo no le doy las gracias a esos señores. Ni le confiamos, la neta, pero yo soy optimista, oye. No, como Ya digo, para mí es el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, como bien les decía el comandante Guevara, y de ahí para mí no bajan de ahí. De ahí no pasa. Voy a tomar tus consejos, obviamente. Mi querido Manuelito, ¿cuál fue tu lectura?
¿consideras que esto fue, y ya lo veo en Twitter, un reto o un desafío al instituto? Porque se habló del Instituto Nacional Electoral en este evento de la reforma eléctrica. A ver, el tema de lo que pasa el día de hoy en Monumento a la Revolución va directamente ligado con lo que ocurrió el fin de semana y con lo que va a ocurrir en el futuro. Este fin de semana me viajé a Durango a cubrir el evento del arranque de campaña de Marina Vitela y pues me tocó ver, escuchar y vivir algunas cosas bizarras, ¿no? Que más o menos le dan sentido a lo que el día de hoy ocurrió, ¿no? En Monumento a la Revolución. Yo creo que hay dos formas de ver esto. La forma de un análisis político, pues sí, necesario, aunque un poco superficial, en el sentido de que sí se trata de un evento para la reforma eléctrica, sí se trata también al mismo tiempo de un evento para promover la revocación de mandato, sí se trata de un evento para promover la figura y la imagen del presidente López Obrador para ratificarlo este domingo 10 de abril, sí contrasta absolutamente con la marcha FIFI que vimos este fin de semana. Sí, hubieron 80,000 personas el día de hoy congregadas en el mismo sitio que hace 5 días estos cuates pudieron apenas llenar bueno, ni siquiera llenar, estoy siendo benevolente, hacer una mancha con 2,000 personas. Sí, ¿es un reto al Instituto Nacional Electoral? Por supuesto que lo es, o sea, ya cada quien está tomando su parte. O sea, me queda perfectamente claro que algo que no está funcionando ahorita, y la verdad, en lo personal no tengo problema con que sea así, algo que no está funcionando ahorita, que cada quien está agarrando lo suyo, pues es que no funcionan las leyes en México, ¿ok? El consejero electoral, que tiene que ser imparcial y equitativo, regular las bases de la equidad y de la imparcialidad, le da entrevistas justamente a un sector muy fuerte en la oposición, como lo puede ser Latino, subsidiado por Roberto Madrazo. Sí, también tenemos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, utilizando, pues, no estoy diciendo ninguna mentira, una aeronave de las fuerzas del Estado para sus eventos oficiales y al mismo tiempo, porque ojo, no se utilizó la aeronave nada más para decir, este domingo hay revocación, no. Los eventos que se cubrieron alrededor de la República, como en Chihuahua y demás, para justamente promover el tema de la reforma eléctrica y en uno de esos fragmentos haciendo alusión a la revocación de mandato. O sea, cada quien está haciendo lo que le plazca. Eso me queda perfectamente claro, sabiendo que no va a haber consecuencia alguna. Por ejemplo, el día de hoy, justamente el Instituto Nacional Electoral, otra vez promoviendo medidas cautelares contra a don Augusto López Hernández, una disculpa, pero no termina pasando de ahí, mi querida Meme. No termina pasando de ahí. O sea, lo hemos hablado un montón de veces. ¿Puedes multar al presidente de la República? Pues pueden hacer lo que quieran. Ya dijeron que incluso amenazando al presidente, que si no hacen lo que ellos dicen, van a arrestar a Jesús Ramírez. O sea, ya estamos en un punto de extorsión, ¿sí me explico? Estamos en un punto donde cada quien va a hacer lo que desee en pro de sus intereses. Ya al final de cuentas son dos bloques, porque en un país donde las leyes funcionaran, pues no tendríamos ni al secretario de Gobernación haciendo esto, ni al consejero electoral o a la gran mayoría de los consejeros electorales con este tipo de comportamientos. Pero ese es el análisis político de lo que vemos. El evento del día de hoy, no nos hagamos bolas, corresponde, yo diría que en un 50-60%, a una jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, porque es la principal figura que convoca a esta asamblea, pues una doctora Claudia Sheinbaum, y yo lo celebro de forma legítima, porque todos tienen derecho de comenzar la campaña presidencial en 2024. O sea, no nos hagamos bolas, es eso, y está muy bien. Este fin de semana, sus viajes a Aguascalientes y a Durango, pues dan crédito de ello, ¿no? La exposición, o sea, a mí me tocó ver cómo la gente, ¿no? Que estaban presentes en los estados del norte, a la presencia de la doctora Sheinbaum, pues venían estas consignas de presidenta, y lo mismo para, pues el día de hoy, que también hubo, pues gritos de ese estilo. Es decir, sí es para lo que ellos dicen, pero también
es para promover a la doctora Claudia Sheinbaum. Yo no tengo en lo particular problema con eso. Me da gusto que finalmente, digo, ya casi un poquito más de la mitad del sexenio se empiecen a mover esos hilos. Y para que no nos quede la menor duda, basta con ver las personalidades que rodean justamente esta asamblea de la reforma eléctrica. Por eso el día de hoy, en vez de ver a pues personajes que se supone que deberían de estar digamos que a flor de piel con la 4T, pues no, o sea, hoy Marcelo Ebrard se reúne con Miguel Barbosa y demás, y en cambio de este lado vemos a los principales intelectuales, ideólogos de la 4T. ¿Quiénes? Epigmenio Ibarra, Jesús Ramírez Cuevas, diputados como Miguel Torruco Garza, Mauricio Cantú, es decir, me queda perfectamente claro que sí, es para apoyar, para promover la revocación de mandato, la reforma eléctrica y que se quede el presidente López Obrador, pero también es correcto de que ya pues ha iniciado la carrera presidencial y yo celebro que cada vez más y más los precandidatos empiecen a salir de esta manera y no de utilizarlo de una especie de disfraz. Yo lo celebro porque eso es lo que más se necesita en estos tiempos, transparencia y claridad. Así que pues oficialmente ya inició la campaña no oficial. Mi querida Steph, Manuel hoy menciona que inicia la campaña no oficial. ¿Coincides con eso? Pete, el micro, mana, el micro. Yo creo que la campaña no oficial ya empezó pues ya tiene meses, ya desde que acabaron las elecciones del 2021, pues empezaron a destapar los diferentes candidatos. Creo que este es uno de tantos eventos que ha habido. Sí, es claro, fue muy claro el evento de hoy que la figura principal, la figura central fue la doctora Claudia, pero yo creo que esto va no nada más con ella, sino han ido también al secretario de Gobernación, lo corearon el fin de semana. Marcelo también hizo en algún momento algún evento. Creo que esta carrera no oficial ya se destapó desde hace varios meses y pues yo creo que vamos a ir viendo esto de diferentes eventos y cada espectro político y ideológico para dónde va inclinándose. Yo creo que ahorita fue muy claro para dónde van ciertas cosas y ciertos políticos, pero, y claro, pues es normal, ella es jefa de gobierno de la Ciudad de México, obviamente iba a conglomerar pues los sectores de la ciudad y ciertos sectores del centro y algunos del norte también, pero creo que eso ya tiene tiempo y vamos a seguir viendo más eventos y más cosas, y yo creo que al transcurso del tiempo iremos viendo pues dónde se definen las cosas, hasta dónde va a definir antes de estas elecciones internas dentro de Morena o lo que se vaya a hacer. Mi querido Fer, la campaña o no oficial inició hace meses. Sheinbaum no es la única, también está Dan Augusto y bueno, Ebrard está en la lista y de Ricardo Monreal ni hablemos. Pero este evento no se trataba de esto, este evento era sobre la reforma eléctrica, la revocación de mandato. ¿En qué tiempo histórico estamos hoy? Hablabas hace un momento de las semejanzas que existen con otros periodos históricos en México. ¿Se equipara con esos momentos históricos lo que vivimos? Pues es que, o sea, si nos vamos como a la definición clásica que hizo el prismo y sus bases del destapado, pues yo creo que dicen por ahí mucha gente que estamos como en la misma circunstancia, por ejemplo, en la que estaba el PRI en el siglo pasado, ¿no? Es decir, el presidente suelta las cartas al partido, ¿no? De una manera un tanto teatral, pues para que de cierta forma los candidatos empiecen como a disputar. Era como esta referencia que en su momento el presidente Ruiz Cortines hizo con el Pollo Muñoz, que era el secretario de Agricultura, y un menguado Adolfo López Mateos, que era secretario del Trabajo, una persona muy joven. Y ciertamente ahí es curiosa esa historia, porque Ruiz Cortines empieza a jugar con los candidatos, ¿no? Y de una u otra manera les da esperanzas a muchos de ellos para que, digamos, con la finalidad de que ellos resultaran ser los ungidos del presidente. Era una operación teatral muy interesante. Hoy en día yo creo que la circunstancia es distinta.
yo sí soy de la creencia de que el presidente tiene cartas sobre la mesa. Recordemos aquella mañanera cuando suelta los nombres de quienes pueden ser no buenos, digamos, políticos que lo sucedan, pero yo creo que aquí va a depender en buena medida de, pues digamos, de las circunstancias políticas y económicas. O sea, la circunstancia política yo creo que está no solucionada, pero yo creo que está muy clarificada. O sea, la izquierda actualmente tiene pues un panorama estable en el espectro público, en el espectro político también. Yo creo que aquí va a depender de la parte económica. Y en ese sentido, ahí creo que se están barajando muchos nombres. O sea, yo en algún momento lo dije en una charla de café, si así lo queremos ver, que yo creería que Marcelo Ebrard sería el que sea el próximo candidato a la presidencia de la República, ¿no? Y eso va a depender no solamente de lo que decidan las bases del Morena, que creo que están muy minimizadas, ¿no? Al igual que en algún tiempo las bases del PRIsmo se quejaban mucho de que no las tomaban en cuenta a la hora de la toma de decisiones para el candidato presidencial. Y bueno, o sea, finalmente va a depender de las bases de Morena, va a depender de la decisión y del apoyo popular de la gente, porque eso es un factor interesante. No, me parece que no es similar la movilización popular, digamos, coartada, restringida que tenía el priismo, ¿no? Como partido oficial a lo que tiene hoy Morena. O sea, Morena ahorita representa una diversidad interesante y esa movilización popular va a ser un factor determinante dentro de la designación del próximo candidato. Pero bueno, creo que ahí hay un punto interesante. Ahora, el evento es claro, o sea, estamos hablando de la cuestión de la reforma eléctrica. Lo que viene después, los signos que están saliendo, que están de cierta forma dando a luz, pues son producto de la coyuntura que estamos viviendo. O sea, a partir de que el presidente abrió la cloaca de quién será quien lo sucedería, pues a partir de ahí cada evento público, cada pronunciamiento público que hace la doctora Claudia, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, pues de cierta manera se intentan analizar de cara al 2024, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que eso va a depender en buena medida de las circunstancias que acabo de señalar, entre muchas otras, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al primer punto que venía desarrollando, y ese es bien interesante porque Edwin señala un punto importante respecto al papel geopolítico que está teniendo Estados Unidos. Creo que es importante recapitular lo que se conoció como el Memorándum Negroponte en julio del 93. Es decir, el Negroponte, de cara con el Congreso de Estados Unidos, empezó a tratar, digamos, en el marco del TLC con Salinas de Gortari, empieza a presionar al Congreso para forzar a México para que renuncie a su ciclo nacionalista y de cierta forma también se subordina a los intereses comerciales de Estados Unidos. O sea, estábamos hablando de un mundo, si lo queremos ver, que estaba teniendo una culminación de un mundo bipolar, como lo conocimos después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la disputa económica y política entre dos bloques, por ahí estaba la URSS y Estados Unidos. Y de cierta forma estamos viendo, eso pasa con Bush, señor, con Bush papá. Pero ahorita, por ejemplo, ocurre algo con un personaje como Biden, que de cierta manera retoma esta idea de que Estados Unidos tiene que estar en cada rincón del mundo. O sea, vuelve con esa idea que en su momento tuvimos de la doctrina Monroe, ¿no? Es decir, los países aliados o satélites de Estados Unidos tienen que alinearse a estos intereses. Y yo creo que por eso obedece en buena medida la serie de negociaciones que han tenido pues Ken Salazar, el mismo John Kerry, aquí en Palacio Nacional, a pesar de que se dice que han sido pláticas muy cordiales. Claramente hay pues si lo queremos ver, una disputa clara entre el nacionalismo mexicano y el expansionismo norteamericano a secas. O sea, de cierta forma, eso es algo que está muy latente.
O sea, estamos en una época de redefinición ideológica, ¿no? Donde es paradójico que hasta el mismo conflicto en Rusia, entre Rusia y Ucrania, perdón, están teniendo repercusiones respecto a toda esta discusión de los energéticos en el mundo. O sea, voltemos a ver las negociaciones que está teniendo Biden con el gobierno de Nicolás Maduro respecto al petróleo. O sea, ese tipo de cosas son las que están en juego, ¿no? Y que creo que es un elemento a considerar. O sea, ¿por qué carajo se está reuniendo tanto el embajador en México, Salazar, tanto con el presidente López Obrador? Claramente hay un interés ideológico, una doctrina que está intentando defender esta idea de libre mercado y de lo que en su momento, fíjate que en 1962, los empresarios mexicanos junto con la Coparmex y la Concamín llamaron como la responsabilidad pública. Esa serie de fenómenos es las que estamos tratando de analizar y que de cierta manera están teniendo relevancia en el panorama actual, ¿no? Ese sería el segundo punto que yo pondría sobre la mesa, ¿no? Ahora, mencionas las partes históricas, hablamos también del momento histórico, pero mi querido Edwin, yo quiero centrarme otra vez en el punto. Estamos ante un ejercicio, al menos el evento de hoy se convoca para mostrar el músculo, yo le llamaría, y corrígeme si me equivoco, como enseñar el músculo de las personas que están a favor de la reforma eléctrica versus las que están en contra de la reforma e incluso están en contra de la democracia. No creo que algo que tienen en común la revocación de mandato y la reforma eléctrica es el apoyo popular. El pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo manda. ¿Qué hay sobre el lado de la oposición? Ellos, dejemos a un lado que vayan, evidentemente no se organizan, no pueden ni llenar el monumento, sino que del otro lado parece que hay un discurso vacío. Pues va a ser un discurso más bien reaccionario, va a ser un discurso, digamos, reactivo, porque no tienen nada, o sea, no tienen ningún plan, como siempre lo digo, o sea, hasta el momento, el único plan de gobierno que uno más o menos sabía a la hora de cuando fueron las votaciones en el 18, pues era el de Andrés, con todo y sus contradicciones, con todo y sus errores, con todo y sus no muy explicar muy bien a bien los cómo en su momento, pero era el único que más o menos se tenía claro que se iba a hacer. Los otros no tienen nada desde entonces y siguen sin tener nada. Em, a ver, claro que fue mostrar apoyo popular, claro que fue mostrar que, por ejemplo, estos fascistas dicen que son una mayoría silenciada, pero pues evidentemente no son una mayoría, y mucho menos silenciada, son muy ruidosos, son muy gritones, y este gobierno ha sido tan, o sea, pues les permite gritar y hacer sus cosas, y hacer sus montajes, y hacer sus marchas, y que bueno, un gobierno debe de permitir que quien sea se manifieste. Pero pues es que es eso, ¿no? O sea, ellos se van a oponer a todo lo que quiera implementar este gobierno. Y claro que son antipopulares, y claro que son antidemócratas, y claro que son antipueblo. A ellos no les gusta. Es más, una señora de estas que habló dijo claramente, hay que evitar a toda costa que las consultas populares se vuelvan cotidianas, ¿no? Cuando en democracias más avanzadas, las consultas populares son de lo más normal. Hay 3 o 4 por año o más. Y por temas fuertes, por temas serios. Por ejemplo, la legalización de la marihuana en algunos estados, bueno, en varios estados de la Unión Americana, de Estados Unidos, pues, em, pues ha sido así. Ha sido que la gente se manda una iniciativa y vota sí, vota no, por la aprobación de tal iniciativa. En este caso, de la aprobación del uso de la marihuana legal para usos recreativos o usos medicinales en su momento. Los dos fueron iniciativas populares. Entonces, pues esta gente es así, es antidemócrata, no son demócratas, no les gusta que el pueblo participe porque, pues para ellos es plebe, es chusma, ¿no? Es gente inculta. Entonces así la ven, no hay mucho más que decir. O sea, este es su ideario, esta es su ideología, por supuesto que van a estar en contra. Y bueno, en cuanto a la carrera de los presidenciables, por lo menos de Morena,
porque hay que decir algo, es que así como en el 2018 el partido pudo haber, o sea, el partido ganó sin candidato en varios municipios, pues la verdadera carrera presidencial va a ser dentro del Movimiento de Generación Nacional. Los otros no tienen nada, como les dijo. O sea, no tienen nada desde el 2018 y van a llegar al 24 sin llegar a la nada. Y claro, todos están utilizando o sea, todos hacen su trabajo, pero al tiempo que hacen su trabajo, aprovechan, porque pues así es esto, para hacer campaña. Bueno, para promover su imagen propia. Y la verdad es que el tema de la reforma energética, pues es el tema de especialidad de la doctora Claudia Sheinbaum, que a nadie se le olvida. O sea, su doctorado es en energía, tan sencillo como eso. Entonces, pues claro, ella brilla mucho. ¿Por qué? Porque es su tema. Exactamente, eso vaya, me quitaste la tercera ronda de la boca. Me la ganaste, eso no se hace, así no, Anlo, así no. Así no hazlo. Pero ahorita voy a retomar esa parte, voy a cerrar esta con mi querido Manuel para irnos en la tercera y última ronda y voy a retomar justamente este tema, ¿no? De lo que a veces se le olvida a la gente de quién es Claudia Sheinbaum en la parte energética, ¿no? Ella es especialista, ella es académica, ella es investigadora, ¿no? Eso se olvida un poco esto, pero para esa última ronda lo dejaremos. Para esta, mi querido Manuel, que la cierras tú. Entonces, este evento fue para apoyar la reforma eléctrica, la revocación de mandato, Andrés Manuel López Obrador, para mostrar el músculo en contra porque fue exactamente en el mismo lugar en donde fue la marcha anti-AMLO, o este evento fue para ver quién es el siguiente, o para enseñar el músculo conforme al siguiente, o enseñar, o todas las anteriores, o ¿de qué se trató este evento? No, las 5 razones que acabas de decir. Las 6, 20. 6, no, sí, las conté. Son 6 razones. Esas 6 razones se cumplen al mismo tiempo. A ver, es como cuando hay un escenario de fracaso como el que ocurrió este fin de semana, porque no hay otra forma de relacionarlo más que a un fracaso. Oye, creo que me parece un error fulminante sacar a los rostros más visibles de la oposición, Margarita Zavala, Gabriel Cuadri de la Torre, y exponerlos a un evento tan pequeño como el de la marcha FIFI. Estamos hablando de 2,000 personas. Es decir, que los principales rostros de la oposición, el poder de convocatoria, una ex primera dama, un ex candidato presidencial, bueno, los dos en teoría son ex candidatos presidenciales, lo mejor que lograron en un acto de poder de convocatoria fue justamente 2,000 personas. Aquí lo que me parece muy interesante es que ambos sentidos de las marchas giran en torno a la misma persona, giran a Andrés Manuel López Obrador. Giran en torno a Andrés Manuel López Obrador, porque este fin de semana, bueno, la consigna termina si te vas, que para mí es como algo fascinante ese enunciado. Yo decía en la tarde en Sin Máscaras que es como cuando eras niño en la escuela y luego de repente en una pared ponían prohibido anunciar y decías, bueno, ¿qué no para anunciar ese anuncio de prohibido anunciar tuvieron que anunciarlo en primer lugar? Bueno, algo así me suena, algo paradójico cuando dicen terminas y pues sí, naturalmente, cuando el presidente de la República termine su periodo, pues dudo mucho que quiera seguir en el puesto. Y es que el presidente López Obrador cada día más, y es totalmente normal, pues va a sentir, le va a pesar pues estos 6 años intensos, y porque no lo digo yo, lo dijo él desde el principio, vamos a tener que hacer 12 años de gobierno en 6, y eso es lo que ya se ha estado haciendo, un aeropuerto internacional, una refinería adquirida en el extranjero, otra en construcción, un tren que conectará todo el sureste del país, el corredor transísmico, otro aeropuerto en Tulum y lo que vaya saliendo, ¿no? Entonces, son todos los temas, ahora sí que todos los caminos nos llevan a Andrés Manuel López Obrador. Nada más que, en efecto, muestra justamente que trae un músculo y, o sea, sin esteroides, es el natural, o sea, no tomó nada artificial como la oposición. Y yo lo decía también el fin de semana, o sea, ¿cómo es posible que presuman que lograron una concentración digital de 60,000 personas
en Twitter y lo celebren como si hubiese sido el inicio de la revolución más anarquista que se les pudo haber ocurrido, y en la vida real se logren nada más concurrir 2,000 personas. Es que es digital, 60,000 personas. ¿Sí saben cuánta gente ve la mañanera nada más en el canal de YouTube del presidente? Como 80,000, 90,000, ¿no? Entonces, no hay punto de comparación alguno, no hay punto de comparación alguno. El presidente López Obrador creo que le hizo bien la inauguración del aeropuerto, que no tiene ni siquiera un mes, hace 2 semanas la inauguración. Eso lo ha subido indudablemente en las encuestas, ha crecido por lo menos 7 puntos porcentuales, posicionándose en la encuesta más conservadora que uno quiera, en el 67%, otras en el 70%, pero recordar que en México todas las encuestas pues siempre tienen el mismo error, y es que todas fallan en la hora de diagnosticar a Andrés Manuel López Obrador, y no desde ahora, sino desde el año de 1994. Entonces, para que nos quede absolutamente claro, el presidente López Obrador trae músculo, claro, y está tan despreocupado en el sentido de demostrar a la oposición que sí tiene músculo, que el día de hoy, en Monumento, a ver, ni siquiera es el Zócalo, pues, para que entendamos el mensaje, no es el Zócalo capitalino, no es el corazón de la capital de la Ciudad de México. Es el Monumento a la Revolución, un punto emblemático, claro, pero no es el Zócalo. Y aún así, sin ser el Zócalo, se reunieron 80,000 personas. ¿Dónde estaba Andrés Manuel López Obrador en ese momento? Jugando un partido de béisbol. O sea, ¿sí me explico? El presidente sabe que todo lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. ¿Ok? Y para este domingo 10 de abril, yo creo que lo que más le debería de preocupar a todos los políticos de la 4T es la tasa de participación. Y hay que, bueno, ya va tan solo unos días, 4 días, pues no se puede hacer mucho, ¿no? Y menos con un Instituto Nacional Electoral que a tan solo 12 días, el 28 de marzo, posicionó justamente la página para que todos supieran dónde estaban las casillas. Bueno, no ayuda bastante, y la página sirve, se cae, el portal no sirve, y todo este tipo de cosas, bueno, no es sano. Pero yo creo que aún con todos los defectos, que de 150,000 casillas se van a pasar a 50,000 casillas, a pesar de que se cuenta con 1,750 millones de pesos para este ejercicio, cuando en juicio de expresidentes fue 500 millones, o sea que se triplicó el costo de una casilla. Yo creo que ni el Bolívar se ha devaluado tanto como una casilla del INE, ¿no? Pues sí, va a ser una proeza si se juntan a votar, ya sea a favor o en contra, alrededor de 10 millones de personas. Si 10 millones de personas salen a votar, yo lo consideraría un rotundo éxito, la revocación de mandato. Es un punto, tomando en cuenta cómo funciona o cómo está funcionando el Instituto Nacional Electoral, que justamente en la OEA creo que más claro no se los pudo dejar, pero bueno, esta última ronda, 2 puntos importantes. Regresemos al tema central de la convocatoria, la reforma eléctrica. O sea, si bien es cierto que en este evento se literalmente ocurrieron varias cosas, que si la reforma eléctrica, que si viva Andrés Manuel López Obrador, que si vamos todos a votar en la revocación de mandato, y que si vean el músculo que tiene Morena, que no tiene la oposición, y le agregaríamos otro, vean cómo no hay alcaldesa en la Cuauhtémoc, ¿no? Vean el otro escenario, ¿no? Ya más local, hablando de Sandra Cuevas, vean cómo ni siquiera Sandra Cuevas pudo frenar esto. ¿Qué hay sobre Claudia Sheinbaum? Ella sí es experta en tema ambiental. Recordemos que si ella y Andrés Manuel López Obrador se conocen es porque Andrés Manuel López Obrador la llama o se la proponen para que sea ella su secretaria de Medio Ambiente para resolver el problema de la contingencia y los problemas ambientales dentro de la Ciudad de México, ¿no? Así es como se conocen Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, cuando el presidente entonces era jefe de gobierno, ¿no? Entonces ella viene de una base académica importante relacionada con justamente los investigadores, y quiero compartir un poco de lo que dijo en este evento para que con esto justamente cerremos. Esta es la Claudia Sheinbaum que traía como la responsabilidad moral y académica de hablar de la reforma eléctrica en un evento como este, pero también ¿qué hay sobre la participación popular? Quisiera que cerráramos con esos 2 puntos. Escuchamos esto de lo que ocurrió hoy en este evento en el Monumento a la Revolución. El primer golpe
dio Salinas de Gortari. Inició el proceso de privatización ilegal del sector energético. Zedillo privatizó los ferrocarriles, hizo el Fobaproa y trató de privatizar el sector eléctrico. Por cierto, hubo alguien que salió a las calles en aquella época, el Sindicato Mexicano de Electricistas, y por eso Calderón desmanteló la Comisión de Luz y Fuerza del Centro. Fox, ¿se acuerdan de Fox? Aumentó la generación privada y Calderón encabezó una nueva ola, pero también se topó con la movilización del pueblo. Allá estuvimos, las Adelitas, defendiendo el petróleo. Aún así, entregó contratos ilegales a empresas transnacionales. Pero fue en el 2013 cuando dieron el golpe de la reforma energética. Por cierto, con cañonazos de dinero. Y ahí también estuvimos oponiéndonos, defendiendo los recursos del pueblo. Por cierto, también en un momento difícil para nuestro presidente. ¿Qué provocó esa reforma del 2013? La destrucción casi de Comisión Federal de Electricidad, contratos leoninos e incluso ilegales, como los de autoabastecimiento, la falta de planeación, el riesgo de los sistemas de transmisión, tarifas. Eso es parte de lo que dice Claudia Sheinbaum. Entonces, en pro de esto, preguntarles en esta última ronda, inicio contigo, Steph. Fueron aproximadamente 80,000 personas las que fueron hoy, según las cifras oficiales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Esto sirve como presión para aprobar la reforma eléctrica? Pues presión de entrada es, creo que la palabra, no sé si llamarlo así, creo que es una muestra de lo que las personas en la ciudadanía mexicana es que lo que quieren. Quieren que esta reforma se apruebe, a pesar de que la oposición está necia. Digo, hace unos días el PRI salió a decir que ellos no iban a aprobar, en bloque no iban a aprobar la reforma eléctrica. Y es muy claro la postura, ellos quieren seguir vendiendo, quieren seguir que las empresas extranjeras sigan enriqueciéndose con los minerales mexicanos y que el litio siga en manos extranjeras, eso es clarísimo. Y creo que no hay una persona dentro de este gremio de Morena que tenga, salvo algunos, pero creo que de los representantes más fuertes, creo que es la doctora Claudia la que tiene como la mejor voz para haberlo dicho, tanto políticamente como académicamente. Ella tiene claro para dónde va esto. En tema de la reforma eléctrica es fundamental para el país y creo que es una del esencial para el cambio de nuestro país, es precisamente el regresar estos minerales, por ejemplo el litio. La importancia de que el litio sea nacionalizado como tal, creo que es indispensable. Y, pues, por supuesto, lo que a todos nos apremia y nos preocupa, el tema eléctrico. Entonces, sin duda, estas 80,000 personas que se conglomeraron en el monumento es una pequeña muestra nada más de lo que la ciudadanía mexicana quiere. No nada más son 80,000 personas las que lo quieren, que esta reforma se apruebe a pesar de los intereses populares y empresariales que hay políticos, sino si tú recorres las calles de diferentes estados de la República y les preguntas a las personas, todas las personas, la mayoría de las personas te van a decir, y no se necesita ser especialista para decirte, pues yo no quiero pagar más, yo no quiero seguir pagando cada vez más y no quiero que empresas extranjeras sigan lucrando con algo que es de los mexicanos. Entonces creo que va por ahí esta manifestación que hubo política ahorita en el monumento y
retomando un poco de lo que estuvimos hablando nosotros en lo anterior, es pues también ver esta parte política, la parte política que viene, fue la muestra de todo, ¿no? La diferencia que hay entre un proyecto de nación claro y definido y entre la nada, la ausencia del todo. Entonces, la manifestación que tuvieron en el fin de semana, pues estos opositores entre Frena y todos ellos, no tienen claro para dónde van, no hay un proyecto de nación, por eso mismo no tienen un apoyo. Es lamentable ver que después del 18 aún así no se han recuperado. Es lamentable ver que tampoco están incitando a la participación ciudadana, porque al final ellos son los que más pierden. Son tan pocos y tienen tan poco fundamento y es insostenible lo que ellos están poniendo. Realmente no hay una propuesta clara y creo que por ahí va también el hecho de que, lo que decía Edwin, ¿no? Que la pugna interna real para el 24 va a ser una pugna interna en Morena, porque no hay una oposición fuerte, se tienen que aliar y aún así aliándose no les dan los números, no les va a dar los números ahorita para el 6 de junio, para ganar 6 candidaturas, no las van a ganar. Creo que está a lo mejor una, y eso es muy complejo, porque si están a 2 años del 24, pues ni siquiera tienen candidatos definidos, sus candidatos y su estructura y todo lo que tienen, lo único que tienen ellos es una cortina de humo y lo que decía bien Pedrero, ¿no? 60,000 personas conectadas en Twitter y piensan que con esto ya armaron una revolución y que ya están en contra del sistema, pero cuando las sacas a marchar y las quieres ver ya como personas físicas, tan solo son 2,000 personas. Tú las entrevistas y no te dicen absolutamente nada, no tienen claridad de a dónde van y qué es lo que quieren. Entonces, creo que eso es un ejemplo real de lo que está pasando en México. Morena va a seguir ganando. ¿Por qué? Porque está del lado del pueblo y 2, porque sí tiene un proyecto de nación. Entonces, pues la pugna va a estar realmente en el 24 dentro de Morena. Mi querido Fer, ¿cuál es tu perspectiva? Mira, yo creo que vuelvo al mismo punto. Yo creo que quizás de manera muy premeditada hay una disputa ya de los candidatos. La doctora Sheinbaum tendrá una parte técnica, pero está ocupando una posición política y eso cambia toda circunstancia, ¿no? Yo creo que de una u otra manera estamos viendo un desfile, una pasarela como se le conocía, ¿no? Yo ahí haré un pequeño paréntesis antes de procesar, de decir lo siguiente. Yo les recomendaría que leyeran las memorias de Gonzalo N. Santos, un priista digamos, de esa vieja generación del priismo, porque arroja muchas claves que pareciera que no estamos considerando en el análisis, ¿no? O sea, yo creo que en buena medida las épocas trascienden, los fenómenos trascienden, y eso es algo que estamos viendo actualmente. Vuelvo a lo mismo, o sea, la doctora Claudia es una política muy audaz, creo que ha manejado la ciudad de una manera como ningún quizás otro político lo ha hecho, quizás no tanto como Andrés Manuel, pero bueno, o sea, creo que esto hay que considerarlo, o sea, las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? De movilización popular, digamos, de la democratización de la democracia, que ese es un concepto interesante, ¿no? De bajar a ras de suelo la democracia a la ciudadanía. Y creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque le va a dar elementos significativos a lo que se discuta, digamos, en el espacio público. Ya sea la reforma eléctrica, los proyectos de infraestructura que está teniendo la actual administración. Pero bueno, o sea, finalmente ese elemento no es hasta cierto punto definitorio de los procesos sociales que estamos viviendo, sino que es parte de un entramado más complejo, que tiene que ver quizás, como lo mencionaban ahorita los compañeros, respecto a ciertas cuestiones externas, digamos, disputas internas dentro de los partidos, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, sí, Stephanie decía, ¿no? Es que el Morena, por ejemplo, va a ganar, va a seguir ganando. Bueno, sí, solo sí, o depende de qué. O sea, porque ciertamente, si nos vamos a la cuestión del apoyo popular, pues claro, va a seguir ganando. Pero de una u otra manera, ahí el gobierno, digamos, para que pueda representar
o para que puedas ir generando un proyecto transeccional, porque eso es lo que se está jugando, ¿no? De cierta manera tiene que tejer alianzas, sí, con la ciudad, digamos, con el pueblo, ¿no? Pero también con ciertos sectores estratégicos como el sector privado, ¿no? Entonces, de una otra manera, eso no debemos como quitarlo del análisis, ¿no? Y tampoco la correlación de fuerzas que están, digamos, respecto a otros partidos políticos. Evidentemente, por ejemplo, ¿no? El PAN dijo, no votamos. El PRI, a pesar de que dice que no va a votar, bueno, habría que ver cómo van a tejer alianzas en el legislativo para que, digamos, esta reforma pueda pasar. Porque no estamos nosotros aquí discutiendo si los precios de la red eléctrica van a bajar o no. Yo creo que el tema importante, primordial que se está discutiendo acá es, digamos, el futuro del país en materia energética, cuestiones de soberanía energética, el nacionalismo mexicano, y por eso hace rato hablaba justamente de que en buena medida la disputa es en términos ideológicos también, ¿no? O sea, trasciende más allá de digamos, de lo que promueven las campañas, ¿no? De lo que se dice, de los beneficios que va a traer. O sea, se está jugando de una otra manera también la posición de México en el mundo, en la región, donde México es de cierta manera preponderante, como durante muchos años lo ha sido, ¿no? Entonces, creo que de cierta forma esos son elementos que nos van a dar de qué hablar de cara a las presidenciales, y en el momento actual también, ¿no? Pero bueno, yo cerraría con eso. Me parece que es un momento coyuntural que está dando de mucho de qué hablar, y que actualmente México en un momento histórico muy, muy particular está teniendo un experimento con la izquierda muy interesante, que actualmente también, por ejemplo, Chile lo está viviendo, pero Chile con un enfoque de derechos sociales muy interesante. Pero bueno, yo culminaría con eso, ¿no? Ya, ahora sí. Edwin, ¿tú con qué comentario cerrarías? Estamos viviendo un tiempo histórico, que creo que eso ha quedado claro. Sí. La gente está participando, creo que eso también es Sí. importante, ponerlo sobre la mesa. La participación ciudadana es algo que yo no había visto en muchos años. ¿Con qué cerrarías tú? ¿Con qué eso daría? Bueno, como ya lo he dicho en varias ocasiones, el tema de la reforma eléctrica es importante, es una cuestión que los países en serio, los países más serios, más poderosos, se toman como una cuestión de seguridad nacional, y ya va siendo hora de que México también lo entienda como una cuestión de seguridad nacional. Ya vimos lo que puede pasar. Los europeos, por básicamente ser la coleta de Estados Unidos, pues ahora, o sea, tienen una dependencia del gas ruso y no lo pueden comprar porque Estados Unidos les dice que no, y ahora lo tienen que comprar 40 o 50% más caro, ¿no? Es lo que no tenemos que permitir nosotros, que por no producir nosotros, pues llegue un privado y nos quiera vender al precio de que se le ocurra. Aparte de que el sector energético, por su propia naturaleza y por la cantidad de inversiones que se tienen que llevar a cabo, pues es de carácter meramente oligárquico, no es una estructura de mercado competitiva, y no lo puede ser. Aparte de que el mercado competitivo pues es básicamente una entelequia que se da en muy pocas ocasiones. En cuanto a la sucesión presidencial, ya lo dije también, o sea, la oposición en sí puede sumarse, pueden ir juntos y no van a llegar a nada. Claro que, como dijo Stephanie y también lo dijo Fernando, claro, Morena va a seguir ganando por el apoyo popular. Lo que hay que hacer es explicar por qué es que tiene este apoyo popular también, ¿no? Y yo creo que es porque el partido, creo que representa a una parte mayoritaria del pueblo mexicano, un pueblo muy golpeado, al que no se le ha escuchado, y el que está poco acostumbrado a participar porque no lo dejaban. Y qué bueno que ahora hay un mecanismo, todavía más mecanismos de democracia directa, como lo puede ser la revocación de mandato, que como lo digo ya la gente que está en contra, pues mucho más nos hubiéramos ahorrado en el 2015. Recién pasado lo de Ayotzinapa, te aseguro que Peña Nieto no terminaba su sexenio, por ejemplo, ¿no? Y ahora esta gente, incluso o sea, esta gente que no le gusta el gobierno actual, pues tiene la oportunidad de sacarlo.
Ya hubiéramos querido nosotros tener esa oportunidad de sacar a los nefastos gobiernos que nos tocaron. Yo recuerdo mucho el de Calderón y el de Peña Nieto, ¿no? Que son mi vida más o menos ya más consciente. Los demás, pues yo estaba demasiado niño. Y con eso me gustaría terminar. O sea, la cuestión del litio y de la energía eléctrica como una cuestión de seguridad nacional y de que qué bueno que existen cada vez más mecanismos de democracia directa. Democracia directa, el pueblo pone, el pueblo quita, mandar obedeciendo, son unas constantes en esta administración. Manuel, ¿quedará esto como lección para el futuro? Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, hoy escuchaba a René Delgado, que es uno de los pocos periodistas en medios tradicionales que realmente admiro y respeto. Justamente en Televisa, en Despierta, diciendo que la revocación de mandatos sí es una herramienta necesaria, pero que fue mal ejecutada. Bueno, yo no comparto esa visión. Yo creo que el sentido de la revocación de mandato no debió haber llegado este año, sino el año pasado, para que se realizase cada 2 años. En teoría debió haber sido en el 20 y en el 22, pero pues la situación nos ha llevado a esto y enos aquí. Yo creo que la herramienta es fundamental. Se nos ha otorgado una arma poderosa y este domingo 10 de abril tenemos que salir a votar. E incluso si usted no sale a votar, se está estableciendo justamente un precedente irreversible para todos los presidentes de la República en el futuro, que tengan el peligro latente de que si fallan pueden ser revocados, de que se sepa que la herramienta es funcional y para que sea funcional ustedes tienen que salir a votar. Así que yo los invito a todos a que hagamos patria este domingo 10 de abril y emitamos un sufragio. Hay que democratizarnos, hay que seguir justamente pues teniendo esta actividad participativa en la democracia, acostumbrarnos a votar no cada 6 años o cada 3, sino cada fin de semana, como si fuese algo normal, los plebiscitos, las consultas populares, las revocaciones de mandato, todo que se someta bajo la democracia y que participemos y que nadie se espante. La democracia es ruidosa, es colorida, es estridente y es esa justamente la maravilla de la democracia, que es plural. Entonces, que no nos asuste ver a personajes de extrema derecha o de extrema izquierda, comunistas o capitalistas, socialistas o neoliberales. Eso está en todos lados. No es que estemos polarizados, es que apenas nos estamos conociendo y creo que justamente debemos de conocernos aún más votando este 10 de abril, este domingo, y que todos salgamos a votar. Y finalmente, sobre el tema de la reforma eléctrica, yo creo que la aprobación de la reforma eléctrica, la negociación de la aprobación de la reforma eléctrica, no se encuentra en la Ciudad de México, sino en Hidalgo. Con eso yo terminaría. A ver, cuéntame más. Échalo, ya lo soltaste, de aquí no te vas, o sea, ¿para qué? ¿Para qué lo mencionas? Al buen entendedor, pocas palabras. Échalo completo, o entra el byte completo o no lo saques. A ver, ¿quién es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados? Moreira de Coahuila. Rubén Moreira de Coahuila. ¿Y su esposa se llama? Carolina Villano. Quien es candidata del PRI al estado de Hidalgo. Cuando Alejandro Moreno Cárdenas, digo, ya voy a decir todo, pero cuando Alejandro Moreno Cárdenas en este evento dijo, los priistas vamos a votar en contra, todos sus correligionarios a Chichincle, excepto uno que aplaudió hasta el final y poco convencido, Moreira. O sea, él realmente tiene esperanza y creo que él va a ser la piedra angular. Fíjate, al final de cuentas, un villano podría convertirse en héroe. Ojo, no estoy diciendo que es de ninguna manera una concertación para entregarle la gubernatura a villano, pero sí de algunas otras formas en las cuales pues pase de lo discursivo, porque la realidad es que sí se necesitan 56 votos del PRI para aprobar la reforma eléctrica, y eso no está sometido a debate de que si nos gustan, es la realidad. 56 votos, se necesitan 2/3 partes del Congreso. Ya nos había explicado el diputado Almaguer que no tienen que estar presentes los 500 diputados para que sean 333 votos, sino que con el quórum que se presente, que voten las 2/3 partes, pero dudo mucho que alguno se quiera quedar en su casa ese día, así que tiene que justamente votar el PRI a fuerzas la reforma eléctrica, y no necesitas convencer a todo el PRI, necesitas convencer a una parte del PRI,
Y yo creo que la parte que debe de convencer la 4T es la de Moreira en Hidalgo. Vaya, la de Moreira no me extrañaría en lo más mínimo, pero seamos todavía más realistas. Ya hay priistas que van a votar la reforma eléctrica. O sea, esta negociación lleva meses siendo hecha. Ya hay priistas que, aunque Alito Moreno saliera a decir, y es que esto no debe de extrañarles, el PRI está dividido desde hace meses. Hay priistas que no están con Alito Moreno y hay panistas que tampoco están con Marco Cortés. Entonces, a mí ni siquiera me extrañaría que panistas, o sea, priistas, va a haber priistas que van a votar la reforma eléctrica, pero no me extrañaría panistas que la voten. Y formas de negociar, Morena tiene muchas formas de negociar. Ya en episodios pasados les he explicado cómo podrían negociar. Hay algunas con las que no estoy de acuerdo, pero así es la política. Los extraños caminos de la política definitivamente son muy interesantes. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.